Buenos días, bendecidos. En esta mañana quiero otra vez más seguir un poco hablando del tema sobre el divorcio. Y la gente está por ahí, sobre todo los hermanos evangélicos, me dicen: ¿por qué usted dice que el divorcio a veces es una bendición? Porque ellos nunca han oído esto. Ellos han oído a los pastores religiosos predicar de que es bueno vivir en el matrimonio, es bueno ser unidos y tanta cosa. Pero a veces nunca le han hablado de que también cuando no están, un matrimonio es constituido por Dios, es mejor que se separe. Nunca le han hablado. Yo le estoy hablando ahora en estos videos que van por el mundo, aprovechando la tecnología, aprovechando este medio poderoso que es el internet. Y como yo dije, si un hogar, si un matrimonio no fue constituido según Dios, más vale que este matrimonio mejor se separe. ¿Y cuál es la causa de que usted ve que millones se separan? Algunos duran mucho tiempo, otros a los meses, al año, a los 2 años ya se separan. Porque este matrimonio no ha sido constituido y unido según Dios. Y eso lo dice la Sagrada Biblia. Le hicieron una pregunta también al Señor Jesucristo. Pero hoy día yo me quiero referir más al tema sobre los eunucos. Porque hablando yo este tema del divorcio y leyendo en la palabra de Dios, en Mateo, el capítulo 19, el verso 12, allí de que también nos habla de los eunucos. Y me quedé pensando en este tema también. Pero antes de eso, para concluir bien, yo les dije que el matrimonio tenía que ser constituido según Dios. No porque un matrimonio ha ido a casarse con el cura, como la gente dice, con el padrecito o con el pastor. No, porque la Biblia y las Sagradas Escrituras no hablan nada de eso. La Sagrada Escritura sí nos habla de las autoridades que son puestas por Dios. Esa es otra cosa. Y un registro civil es una autoridad. Por eso cuando le hicieron la pregunta al Señor Jesucristo, ¿es bueno dar carta de divorcio a la gente? Entonces Jesucristo les habló de esta forma. Voy a leer mejor. Voy a leer esta parte que está en Mateo, el capítulo 19, y le voy a leer toda la parte que habla sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron gran multitudes los que lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa o causa? Él respondiendo les dijo: ¿no os habéis leído que en el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios une, no lo separa el hombre. Le dijeron entonces los fariseos: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo: por la dureza de vuestros corazones. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Sí, porque en Génesis 2:24 dice que Dios hizo mujer y los unió, varón y mujer, para que ellos sean una sola carne. Y de eso se estaba refiriendo aquí Jesucristo. Y mire cómo sigue diciendo: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos: si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse.
Entonces ahí viene lo que yo me refiero. Entonces él les dijo: no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Por eso yo digo que el matrimonio es dado por Dios. Pero los matrimonios que son dados por Dios, esos perduran y esos están hasta la muerte, como dice, en la pobreza, en la abundancia, en la escasez, en la enfermedad. Ahí están marido y mujer, esposos. Y qué lindo que es cuando se cuidan del uno al otro. Entonces, eso es lo que dice. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y los hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Esta partecita también está dentro de la respuesta de la pregunta que le hicieron los fariseos a Jesucristo sobre el divorcio. Dice que hay eunucos que nacieron así. Yo una vez leí un libro y era de un hombre muy sabio, porque este hombre tenía ideología, tenía principios. Ellos, pues bueno, en esa vez creían en la reencarnación, pero eran buenos libros. Y un libro que había leído de él, no recuerdo en este momento cómo era el escritor, pero este libro era como ser escrito de un profeta. Él en ese libro decía que en los últimos tiempos saldrán hombres, mujeres, y mujeres, hombres. Y él explicaba la razón. Y usted se da cuenta en el mundo hoy en día cómo nacen a veces los hijos. Hay hijos, hay niños que nacen varones, pero a veces después tienen una apariencia como de mujer. Y hay mujercitas que nacen mujeres, pero después tienen una apariencia como de hombre. Así son fuertecitas, les gusta jugar indoor. Ellas mejor realizan las cosas como varón. ¿Qué sucede entonces? Que el mundo es mundo, porque el mundo, o el mundo pagano, como dice la Biblia, el mundo no sabe nada de esto, y más bien, en lugar de ayudarles, los daña. Los hace destruirse, porque vienen mujeres por ahí, vienen vecinos y le dicen a la mamá, al papá: oye, ¿no te das cuenta que tu hijito es del otro lado? ¿Cómo se van a decir aquí? O no la ves a la hijita de fulano como más bien, y acá le llaman lesbiana o homosexual. Y muchas de las veces no es eso, porque ya nacen. Aquí la escritura dice clarito: algunos nacieron eunucos. Yo me acuerdo que una vez mis abuelos le decían a la demás gente: mejor Nelson era que sea mujer. Y a mi hermana le decían: a la Gladys era que sea hombre. Porque yo tenía ya 14, 15 años y mi voz no cambiaba. Pues es que uno así nace. No por esto les quiero decir que soy mujer, no, pero así nace. Claro, cuando ya después llegué a madurar, llegué a la pubertad, a ser una etapa adulta, me di cuenta que soy varón tengo que ser, porque el que es hombre a ser más hombre todavía, y la que es mujer a ser más mujer todavía. Pero ahí a veces el mundo malo se aprovecha. Y gracias yo le doy a mi padre, y en vida se llamó Andrés Elizalde. Él me supo cuidar mucho, porque a veces en la juventud, en la niñez, en la adolescencia, en la pubertad, el joven no sabe, está todavía ciego, o no hubo quien lo guíe en este mundo, no hubo quien lo encamine. Ahí está el deber conyugal de los padres. Padre y madre tienen que cuidar a sus hijos, porque el hijo se está criando y él no sabe, él está ciegamente. Muchos pueden aprovecharse de esta etapa de la juventud.
Miren lo que yo les estoy enseñando aquí y lo que yo les estoy haciendo ver. Porque también les hablo esto, porque Jesucristo, hombre, ya lo dijo. No es que estas sean del otro lado. No es que sean homosexuales o lesbianas. No. Estos son las estrellas que Dios puso en la tierra para hacer conocer hoy en día su palabra. Dijo Él que estos son tesoros que Dios los tenía predestinados para estos. ¿Por qué cree que yo le estoy enseñando y estoy hablando la palabra? Y en el mundo se da de todo por ahí. Y el mundo sabe cómo los trata. Yo he visto a gente que los llaman así de apodos y les dicen marimacha. Tienen otra palabra más fea que les dicen, que no la puedo decir aquí por medio de este medio. Pero así es el mundo. Entonces el niño, la señorita, el joven tiene que saberse guiar en este mundo, y a veces lo crían con esa psicología, con ese trauma, y muchas de las veces puede llegarse este niño se le está destruyendo la vida, puede llegarse hasta a enfermar de ese trauma. Entonces, por eso yo les dije, y yo doy gracias a Dios que mi padre me supo cuidar. Porque en el mundo hay aprovechadores, conforme hay hombres, hay mujeres también, que se aprovechan de la nobleza de los hombres. Entonces, es esa la razón, es lo que pasa hoy en día en el mundo. Miren, por eso yo les no quería dejar pasar por esto, este temita sobre los eunucos. Lo leo otra vez, está en el verso 12 del capítulo 19 de Mateo. Pues hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Hay eunucos que a sí mismos hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. En el pasado, por ejemplo, habían hombres que se hacían ser eunucos por los hombres, porque ellos querían cuidarse esto ante Dios, porque eso era, digamos, que era como que los castraban para ya no tener deseos sexuales con la mujer, porque ellos se cuidaban. Por ejemplo, había en el tiempo de Mardoqueo, en el tiempo cuando cuidaban a las reinas, a la reina Esther, hay una historia en la Sagrada Biblia que habían hombres que las cuidaban a ellos, pero estos hombres eran eunucos, que estaban dispuestos para cuidar a esa reina. Entonces, para ellos no pecar, para no ofender ante Dios, porque ellos sabían de que en ese tiempo de la ley Dios mandaba esto. El adulterio era un pecado, la fornicación era pecado delante de Dios. Entonces ellos mejor transaban de esa manera. Pero en cambio dice, otros nacieron en uno. Usted ha visto hombres que por ahí viven tiempos solteros y no se casan. Ven mujeres que hay tiempos que están solteras, solteronas y no se casan, porque ellas le pidieron, el espíritu allá en el reino le pidieron a Dios no casarse, para ver esta vida, cómo es vivir sin casarse, porque eso también es un trauma, es una psicología que a veces la gente sufre. Una mujer cuando ya no se ha casado, pasa los 25 años, 30 años, a veces la gente en el mundo comienza a joderlos y le dice que es solterona, que por aquí y más allá, y a veces ella puede afligirse por esto, y no es así. Debe de dar gracias a Dios, porque yo como dije en el tema del divorcio, la soltería es linda. Yo ahora estoy separado de mi mujer me dejó, y como aquí la Biblia dice que no puede casarse con otra, entonces, y yo me doy cuenta que vivo bien, soy feliz, soy el hombre más
feliz del mundo, soy alegre. Qué felicidad, qué alegría, qué hermosura. Esto me lo enseñó cuando estudiaba la religión budista. Ahí nos enseñó a hablar así. Y cuando lo que uno pronuncia, eso es. Hay que pronunciar a la felicidad, a la alegría, a la hermosura, para que ella venga a nosotros. Por eso yo digo, llamo a la prosperidad y permito que la prosperidad venga hacia mí. Llamo a la felicidad y permito que la felicidad venga hacia mí. Llamo al éxito y permito que el éxito venga hacia mí. Llamo al bien y permito que el bien venga hacia mí. Que salga de mí todo lo que no sirve, todo lo que me estorba, que salga de mí. Por eso el profeta Isaías dijo, sal fuera, les dirás. Cuando hay pobreza, miseria, enfermedad, personas que no son buenas ante usted, que salgan de usted, de ese hogar, de esa vida. Y para eso está la boca, la lengua, para hablar. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. ¡Qué lindo! Por eso yo le digo a la gente, no se admiren cuando vean esa clase de gente así. Un día un señor me decía a mí, usted tiene los pies medio raros, las manos medias raras. Sí, le dije, pero yo soy bien varón, así le dije. Porque Dios conoce, mis ángeles conocen que yo me cuido por ese lado. Llegué a tener a mi mujer, procreé 3 hijos. Pero la gente piense como piense allá, a mí qué me importa. Yo soy varón por la gracia de Dios. Y seguiré siendo más varón. Y mis ángeles me cuidan, me guardan. Y pido el cuidado también para mis hijos, para mi hijo varón y para mis hijas mujeres de los ángeles. Porque este mundo es malo. Yo también yo siempre digo, bendigo a mis hijos para que a mis hijos les vaya bien. Qué hermosura que hay. Qué felicidad. Para concluir, quiero leer nuevamente las cartas que están con el apóstol Pablo a los Corintios, porque él ahí habla sobre este tema que estoy hablando ahorita, y también él les habló a los Corintios cómo debe de sujetarse un matrimonio. Entonces aquí lo tengo, pero las partes últimas voy a leer del capítulo 7, del verso 34 en adelante. Dice, hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo y de cómo agradar a su marido. Entonces, cuando Pablo aquí habla de la doncella, está hablando de una mujer que está sola. La que yo dije anteriormente, hay mujeres que se quedan así, no se casan. Y no por eso tienen que criticarlas o murmurar, porque el mundo tiene una lengua, ustedes ya saben cómo es esa lengua del mundo. No, el espíritu de ellas le pidió en el reino vivirse. Y no se debe de criticar, no se debe de murmurar. Nunca nosotros debemos de murmurar de otra persona, ni de hablar, ni de criticar, ni de meternos en los hogares, ni de cualquier persona, porque ella le pidió así, ser como es la vida. Uno no debe de entrometerse en nada, al menos que sea para un buen consejo o para ayuda de ella, ayuda psicológica, es otra cosa, pero no entrometerse en la vida. Qué hermoso, miren.
Vamos a seguir leyendo el verso 35, dice: esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiere, no peca, que se case. Es que hay padres que a veces se preocupan viendo que la hija no se casa, y no. Pero Pablo lo dice así: bueno, si alguno piensa, bueno, ayúdele. En el pasado, yo todavía me acuerdo en mi tiempo, cuando yo era niño, la gente por allá en mi tierra les sabía buscar el novio o la novia a los hijos, y ellos le decían: con esto queremos que te cases. Y bueno, así era la costumbre, pues, y se casaban y hacían una tremenda fiesta. Venían los novios y qué lindo que vivían, porque esto del divorcio yo lo estoy viendo ahora, no anteriormente, casi que no había eso, porque anteriormente la gente no había mucha corrupción como hay ahora. Miren que esto de vestirse también, como dice Pablo también a los Corintios, la mujer tiene que vestir honestamente, como debe de tener los principios cristianos. Ahora, ¿qué se ve por ahí en el mundo? ¿Y por qué hay tantas violaciones? ¿Por qué hay tantos atrevimientos? No le echemos la culpa solo al hombre, sino que hay veces que yo he visto en la calle cómo se visten las mujeres. Ropas muy extravagantes que muestran casi todo su cuerpo. Hubo un profeta que dijo que la mujer no debe demostrar su cuerpo más arriba de la rodilla. Y ahora, ¿qué se ve en la calle? Que andan con chores muy cortitos o licras. Por ejemplo, se ponen una licra que esa es muy extravagante. Y después dicen: fulano me anda viendo, está que me mira, echándole la culpa solo al hombre. Y ahora peor las leyes, que ahora el varón no puede hacer nada. Y hay gente que ahí chantajea. Yo he visto muchos lugares que lo chantajean al hombre, y a veces hasta lo mandan a la cárcel injustamente. Yo veía un video, y eso todavía se daba en el pueblo de Israel, que una mujer estaba enamorada de un taxista, y el taxista no tenía tiempo, y además de eso que él tenía que trabajar, y esta mujer comenzaba a gritar, haciéndose la que él la quería violar, y no era así. Gracias por el video que había en el taxi, este hombre fue disuelto y no lo metieron preso. Pero de esos casos se ha visto muchos en la tierra. Pobre de aquella mujer que haga eso, o de aquellos hogares que manden a su hija en trampa de cualquier hombre. Pobres de ellos. Yo lo digo con mi boca, para eso soy un Dios y soy un ángel. Eso lo van a pagar. Tal como lo hicieron, lo van a pagar. Por eso Cristo dijo: no hagas a otro lo que no quieres que te hagan a ti. No crean que haciéndolo nomás. Y si en esta vida no lo cosechó, lo cosechará en otra vida. Porque esta carne no dura más de 70, 80 años. Pero el espíritu sigue viviendo. Miren cómo es la cosa. Sigo leyendo. El verso 36 dice: pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que se pase ya de su edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiere, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón, sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien lo hace. Miren, de manera que el que le da en casamiento hace bien, y el que no la da en casamiento hace mejor.
¿Por qué Pablo dice lo hace mejor? Porque ahorita, para hacer casar un hijo, una hija, y mandarlos en este lugar, que ahora para poder sobrevivir y crear hijos, tiene que también tener su forma ya de trabajar. O ver cómo la va, sobre todo el marido, ver cómo va a mantener a esta esposa, a este hogar. Porque para ir a tener esposo y procrear hijos y después hacerlos sufrir, ser irresponsable o crear a sus hijos por ahí como sea, preferible es que la mujer se quede soltera, como lo está diciendo aquí la Sagrada Escritura. De manera que el que da en casamiento hace bien y el que no da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedase así, y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Aquí el apóstol Pablo, él, según la idea de él pensaba así, pero no, la Escritura dice, al principio, varón y hembra, Dios los creó y los unió y los dos eran una sola carne, y lo que Dios une, no lo separa el hombre. Yo por eso les había dicho en otro video que yo estoy separado de mi esposa, porque más ella fue la que me dejó, no sería por falta de conocimiento o algún mal consejo por ahí, no sé, pero ella quiso separarse. Pero en el espíritu yo la veo que ella está unida a mí, porque una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. Habemos espíritu que desde allá del reino de los cielos ya éramos unidos, a veces como mellizos, a veces como gemelos, a veces como dos buenos amigos, como dos buenos hermanos, y a veces como esposos. Es profundo la vida espiritual, pero esto tiene que conocerse, porque no es vivir, como dicen, por vivir la vida, no. Una cosa es la carne y otra cosa es el espíritu. Entonces, algún día les voy a hablar de este tema, porque aquí por ahí me salió otro tema ya. Cuando yo les digo que cuando pedimos en el reino, una vez una señora me dice, ¿y cuándo yo le pedí? Yo no me acuerdo. Un señor también me decía lo mismo. No, el espíritu es una cosa. Yo les hablaba que soy Enoc, y como Enoc, yo ahora me estoy recordando muchas cosas. Cuando me encontré allá en el reino, cuando fui arrebatado con los ángeles, me llevaron en una nave, pero en ese tiempo aquí en el planeta Tierra el hombre y la mujer no le había pedido saber nada de escribir, de la escritura. Se vivía así nomás una vida, y bien lindo que se vivía. Por eso hubo un ángel, parece que es el quinto ángel, que él trató de enseñar la escritura a los hombres en la tierra. Muchas cosas que ellos, los ángeles que bajaron del cielo, fueron 200 ángeles. Ellos trataron de enseñar cosas, y a veces hasta cómo crear armas, pero me refiero a esto de la tinta. Entonces, cuando me llevaron allá como Enoc, después de 30 días regresé al planeta Tierra a dejar enseñando todas estas cosas y a decirles a mis hijos que no me busquen a mí aquí, porque yo iba a viajar nuevamente para allá, iba a desaparecer. Y así fue. Esto les cuento un poquito, porque yo soy el Enoc. Esto lo digo con toda certeza, con toda seguridad. Y por eso es la maravilla del mundo, por eso es el interés del mundo de conocerme. Viene gente de lejos a verme. Y el Padre me denominó así, el ángel Miguel, porque cuando yo fui yo tenía conversaciones con Gabriel y Miguel. Y el profeta Daniel dice, se levantará Miguel en los últimos días. Eso nomás les digo. Bueno, les hablé así de este tema de los eunucos,
parte del divorcio, y esto voy a terminar aquí. Estaré hablando con ustedes en otra oportunidad, así Dios lo permita. Saludo a todos los bendecidos en cualquier lugar, también a los abençoados allá en Brasil. Buen día, boa tarde, boa noite para ellos, y acá, buenos días.